Desde los albores de la humanidad, desde los principios del tiempo, el ser humano siempre ha buscado emociones auténticas, emociones que le hagan sentir vivo. ¿Qué mejor que el terror para descubrir esas emociones, esos sentimientos? Hoy, en Cinéfilos, os presentamos nuestro especial de Halloween. Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones Cinéfilas, que a partir de ahora se va a llamar Cinéfilos, así que estáis avisados, siempre que veáis Cinéfilos es Conversaciones Cinéfilas. Estoy aquí como siempre con mis dos compañeros, Alberto de la habitación 237 y Alazne, como siempre, de Filmas 314, y hoy venimos a hacer un especial, es el primer especial del canal de Cine Experience. Y en vistas de que estamos rozando Halloween, vamos a caer en lo típico y os venimos a traer un especial de Halloween, pero un especial de Halloween atípico. Atípico porque venimos a hacer un pequeño repaso de todo lo que es el cine de terror a lo largo de la historia, desde sus inicios hasta la época más actual. Así que, sin más dilación, vamos a empezar y no sé quién quiere hablar primero, quién quiera plantear una película o una época. Yo creo que podemos empezar, como hemos dicho fuera de cámara, con los inicios, ¿no? Con el origen del horror. En orden cronológico, siempre va a ir Sí, mejor. Sí, además tú que eso, eres de números, Alanne, Por eso, a mí que pues si no me que da si un no te ictus. estalla la cabeza. Eso es. entonces, pues yo diría, ¿no? Que si vamos a empezar por orden cronológico, lo más correcto sería hablar de Nosferatu, Gabinete del Doctor Caligari, los años 20, años 30 del mundo del terror, ¿no? Podría empezar por ahí la cosa. Ya en esa época la gente buscaba asustarse y así fue como nació realmente el género, para diferenciarse un poco del cine que se estaba haciendo, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, empezó, yo creo que el terror empezó como con un concepto, valga la redundancia, como con un enfoque más conceptual, ¿no? Rompiendo un poco barreras técnicas, innovando mucho, sobre todo en el gabinete del doctor Caligari, ya se empiezan a utilizar técnicas muy novedosas para la época. Pero yo creo que la gran película referente del comienzo del cine de terror fue Nosferatu. O sea, yo Exacto. creo que es la primera película que da miedo de verdad. Todavía da grimilla ver a Max Schreck. Pero no eh, queda. Eso es una cosa que la gente no sabe o muchos no ignoran. No queda ninguna copia de la original, ¿eh? Si no me equivoco, es del 1920. No se destruyeron todas. Lo que hay es ah, una versión nueva que se hizo para homenajear a esa película. Eso es lo que yo tengo entendido, que no quedan copias originales de Nosferatu. pues no lo sé. Yo la que tengo es la típica que tengo en DVD de hace 1000 años. Sí, no, esa que Y, es. y bueno, ya da grima. Y Sí. cuando sobre todo estudias o investigas un poco sobre la figura de Max Schreck, del protagonista, joder, hay una película muy buena que se llama La sombra del vampiro que Uf, buenísima. hace Hace buenísima. No he referencia a visto. Nosferatu, ¿no? Pues es un peliculón. No. Pues Julián Dafoe hace... es que Julián Dafoe es un William oso. Dafoe puede hacer lo que quiera, puede hacer Puede de hacerlo, Spider-Man si quiere. puede hacer de Blancanieves también. Spider-Man, puede hacer también de Blancanieves, sí, de la Sirenita y de la Sirenita. Que hace Inclusión forzada. inclusión forzada, pero ya lo bestia. O sea, Sí, sí. hace de Max Schreck, que era un personaje que realmente se parecía un mogollón a Nosferatu. Y es una película que tiene unos entresijos muy interesantes. Y yo creo que por ahí empieza un poco la vaina, ¿no? Y luego ya le da continuidad, pues, el terror más icónico, más pop de los monstruos de Universal, ¿no? Frank, Ya, Momia. sí, ya empieza sobre todo. Un comentario sobre la del gabinete del doctor Caligari, porque son películas o sea, súper antiguas, pero
usaba ya un recurso que luego se ha usado más adelante, sobre todo se ha explotado por Hitchcock y por Argento, que es usar como simetrías, escaleras infinitas, espirales, cosas así, todo súper simétrico, yo barriendo para casa siempre, pero es un recurso muy utilizado en terror y me gusta porque ya nace desde los inicios. Eso es lo que me mola también. Perdón por cortarte. Era muy No, nada, angustiosa nada. la película. Igual que la de Nosferatu, eran películas muy Mm, angustiosas. Tú veías aparecer a Sí, Nosferatu con esa cara de rata que tenía y esos movimientos, total. cómo andaba y te angustiabas. Y El gabinete fue más lo que dice Alan, ¿no? Fue un poco más, pues, el poner la primera piedra sobre lo que sería luego, lo que serían elementos técnicos y elementos recurrentes dentro del cine de terror. es que esas escaleras infinitas que parece como que nunca acaba, pues escaleras que se ven pues en Vértigo, en Suspiria también, cosas así. No sé, me mola mucho qué porque peliculón Suspiria. te da mucho agobio. Esos escenarios como infinitos que no acaban o que se meten en bucle. Está muy guay eso. Incisando en Suspiria, haciendo un inciso en Suspiria, Darío Argento consiguió atemorizar a la gente simplemente con el color. Que es Luego algo que hablaremos de muy pocos Suspiria. directores han conseguido eso, ¿eh? Más allá de las situaciones psicológicas y de las brujas y de todo eso, el color, cuando Darío Argento empezó a utilizar el color en esa película, yo cuando la vi, esos rojos que utiliza Argento son angustiosos también. O sea, te crea angustia a partir de la iluminación y de la paleta de colores. O sea, un director que es capaz de hacer eso, ya te quitas el sombrero, porque si ya solo con eso te atemoriza, espérate lo que viene. Y Suspiria es un reflejo de eso, de esa capacidad que tenía Darío Argento. Sí, de hecho también es otro de los grandes referentes del terror, ¿no? O sea, también por lo innovador que fue, por lo que decís, de utilizar elementos nuevos, por ejemplo, como bueno, sobre todo el tema de la fotografía y el color, que ahora lo trabajan muchos directores como T. West, pero de otra manera, pero también lo enfocan ahí mucho. Pero sí, también es un referente absoluto. Y bueno, pues lo que iba comentando, luego vino, pues no sé quién fue antes, y creo que fue King Kong, la primera película Universal. Podría eh, ser. y luego ya pues vino Drácula, luego ya vino Drácula de Bela Lugosi, que fue como la explosión, la primera gran estrella de terror en Hollywood, fue Bela Lugosi. Que también su vida y obra es Para un vídeo. en Ed Wood, por ejemplo, tiene un retrato hecho por Martin Landau impresionante, a mí me encanta cómo lo retratan, pero sí fue la primera vez que ya había una estrella de terror, ¿no? Luego ya vino Boris Karloff después de Frankenstein y la momia, luego ya pues Lon Chaney, toda esta generación de Hubo, monstruos, de hubo, criaturas. hubo un Drácula interpretado por Christopher Lee. Sí, lo que pasa es que Sí. se fue posterior. Y hubo Fue- un Drácula español, no sé si lo sabíais. Hombre, claro. Y un Drácula negro también. Sí, no, bueno, Hombre, pero eso ya es Drácula. Sí, sí. Drácula. El Drácula español Drácula. no me acuerdo cómo se llamaba. Lo voy a buscar porque es un dato El, interesante. el Drácula español fue. Ay, joder, sea posible que no me acuerdo del nombre. Eh, El actor que hizo, y no solo de Drácula, sino de Hombre Lobo. exacto. Cuando. Una curiosidad, cuando Quentin Tarantino llegó a España, Carlos Villarías. Carlos Villarías, no, pero yo no me refiero a él. Luego estaba James Franco también, y. James y Franco ha hecho de James Fra- Drácula. Ah, No, pero joder. de cine de terror, así en plan cutrillo. Ha hecho de Duende Eh, Verde y de Drácula. no, pero allí es Franco el español. O Ya, ya, sea, Sí, ya. sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ha sonado como James Franco, pues sí, ese tío ha hecho Spider-Man también. Joder, ¿cuántos años tiene? sí. Jay Franco de cuando vivía aquí en Matalascañas. Eh, y, Hostia, empieza bien y el eso, tema. y Tarantino pidió reunirse con. Es que, joder, no me acuerdo el nombre del que hizo, sobre todo Hombre Lobo, aquí en España. Que pidió entrevistarse con ese tipo.
O sea, no pidió entrevistarse con Amenábar, ni con Almodóvar, ni con nadie de la Iglesia. O sea, Sí. pero bueno, como dato curioso. Pero sí, sí, o sea, ahí fue cuando el cine empezó ya a, a tener un impacto dentro de la cultura pop y demás, que de hecho dura hasta estos días, porque ahora mismo la imagen de Bela Lugosi o de Frankenstein, de la novia de Frankenstein, de la criatura de la Laguna Negra, Qué personaje. para mí fantástico, Homenajeado clarísimamente por Guillermo del Toro en La forma del agua. totalmente. Sí, además pues, la película aquí se llamó La mujer y el monstruo y la historia es, bueno, Sí, tiene, ya. tiene ahí una referencia muy clara. Pero bueno, ahí fue cuando ya, que lo que decía, llega hasta estos días, porque tenemos todavía muy mitificados esos monstruos como en la cultura pop, pues nos siguen flipando las camis o las tazas o los parches de Bela Lugosi, de Frankenstein, de la novia de Frankenstein y demás. Y Aquí cabe decir que para los espectadores que estén viendo el vídeo estamos hablando más o menos de los 30 a los 40, 50, podríamos sí, decir. sí, Porque eso muchos es. ahora dirán, vale, nos están hablando de Drácula, el hombre lobo y la momia, pero ¿en qué época estamos? Pues para los que estén viendo y no lo sepan la época, les podemos decir que es a partir de los años 30, los monstruos de Universal, hasta los Sí, 40, 50 incluso, me atrevería a decir. sí, hasta los 50 más o menos. Yo creo que ya fue cuando empezó, yo creo que fue cuando empezó a eclosionar Vincent Price, finales de los 40, principios de los 50. Y, y bueno, pues ahí, como digo, ahí empezó sobre todo ya el terror de grandes estudios, ¿no? O Sí, sea, porque aún en lo cutre, yo creo que, porque era cutre realmente, lo ves ahora y es cutre, abrió las puertas al terror. O sea, fue un cine que dijo, el terror está aquí y no se va a ir. ujú, Siempre el terror ha sido el género cinematográfico más menospreciado de la total, industria. El totalmente. cine de terror y la comedia. La comedia. Es muy difícil ver un Oscar o un gran premio a una película de terror, más allá del Exorcista, que ya iremos, eso está más adelante, ya llegaremos a ese punto, pero es muy difícil que en las temporadas de premiaciones ver películas de terror o ver comedia. Son los dos, yo creo que son los dos grandes géneros infravalorados y menospreciados por la industria cinematográfica. Totalmente, totalmente. Pero bueno, o sea, son cutres, pero ojo, que ver King Kong en los años 30 o el maquillaje de Frankenstein o, por ejemplo, la ambientación de los castillos en las películas de Drácula de Bela Lugosi, con la música y demás. Claro, es que Bueno, es cutre ahora porque ya hemos visto todo ya, que han pero pasado, era, ¿no? Que han pasado, que por va a eso hacer es que 100 pasan años 100 de esas años, es que es películas. Joder, eso. Que al Claro, es final hay los que recursos de la época y tampoco, pues ahora es que por eso hemos visto de todo, hemos visto zombies, demonios, hemos visto, pues es que, madre mía, lo que hemos que visto. es curioso que estamos hablando de cine que va a cumplir, pues eso, 100 años. Vamos a ver si, esperemos que sí, pero si el cine de terror actual llega a esas cotas de reconocimiento, ¿no? Porque está muy bien, pero estamos hablando de los monstruos de Universal que se habla hoy en día y son referencia hoy en día en el mundo del cine de terror. Eh, Sin ir más lejos, la nueva película de Drácula que se hizo, que es de Drácula Untold, todo eso nace a partir de los monstruos de Universal, las películas de la momia, de aventuras, es decir, eso no solo abrió ujú, las puertas al cine de terror, sino que abrió las puertas al cine. Entonces, vamos a ver si el cine de totalmente. terror actual se habla de ese cine dentro de 100 años. Ojalá que sí. Yo creo que de grandes directores se va a Incluso, hablar. incluso a ver, es muy difícil que tenga el mismo impacto que tuvo, por ejemplo, este que tuvieron los monstruos de Universal o que tuvieron directores, por ejemplo, de esta época también como George Romero con La Noche de los Muertos Vivientes. O sea, ahora mismo, por ejemplo, que llevamos 20, 25 años de escenas de películas de zombies, pero es que todo viene de Romero. Exacto. Efectivamente. Todo viene de Romero. Entonces, y estamos hablando de un señor que empezó a hacer ese cine hace Sí, casi, bueno, hace 70 años. exactamente. Yo creo que Mm. después de los monstruos de Universal y de plantear
temas, yo creo que podemos dar un salto en el tiempo, ¿no? Y pasar a una época del terror también que fue muy característica, perdón, que son los años 60, 70. Antes de entrar en los 80, yo creo que en esas 2 décadas hubo cosas muy que vale la pena mucho hablar. Como hemos dicho, vamos a pasar de época, vamos a adelantar un poco en el tiempo porque si no vamos a hacer un vídeo de 1 mes y medio. Así que aquí tenemos a nuestra protagonista, Alazne, que entramos en un tema que ella domina más que nosotros, que es como vendría a ser el cine de finales de los 50, 60, 70, ¿no? Alazne, Hitchcock. Pues aquí entramos con el papá del suspense, mi querido Hitchcock, y pues con él nace ese nuevo género, ¿no? Ese dejando a un lado los monstruos y tal de los 30, 40, nace el género de suspense, de ese terror psicológico. Además, volviendo al tema de la simetría, es un poco quien inaugura ese hecho de meter escenarios infinitos, supersimétricos, muchos juegos de sombras, jugar también pues mucho con el suspense, esa tensión, ¿no? Un poco Psicosis, Asoga también. Buah, es que, bueno, yo con Asoga tengo algo especial. Yo no he visto mucho cine de Es Hitchcock, ¿eh? He mi visto. peli favorita de Hitchcock, Asoga. Y no es tan de miedo, es más, pues eso, es un thriller psicológico, pero creo que es de lo mejor vamos, y luego pues Vértigo lo habréis visto, imagino. Sí. Ahí es donde más juega con ese tema de asimetría, también espirales, que los usa tanto siempre en temas caderas, en los peinados de sus chicas, digamos, siempre llevan moños con espirales, en Psicosis, el desagüe de la ducha. Ese tipo de escenas son las que generan ese suspense el nacimiento del suspense y en el que se basa todo el cine actual de thriller y así. ¿Qué os parece a vosotros, Hitchcock? A Hitchcock, mí, ¿Cuál- yo solo quería añadir una, perdona que te haya cortado, Alberto, yo voy a ser nada, muy no te breve preocupes, joder. porque Dale. no he visto toda la filmografía, pero sí que sé que Hitchcock fue el que implantó, que luego lo han hecho un montón de directores a lo largo de la historia, de salir en sus películas. Ah, Hitchcock también. sale en todas sus películas y aquí dejo un dato curioso para la comunidad cinéfila. Hay una película de Hitchcock que no me acuerdo cómo se llama, que pasa en un bote salvavidas, en una barca. Y ahí él no tenía manera de salir como físicamente. Si no me equivoco, en Psicosis pasa por delante de la tienda de mascotas con un perrito. Y aquí lo que hicieron para que él saliera, los náufragos, los que están en el bote, tienen un periódico y hay una escena que van pasando las hojas del periódico y en uno de los recortes, en una de las fotos, sale Hitchcock. Ay, sí. Anda, coño. Sí, es una tontería, es un dato curioso simplemente para los cinéfilos empedernidos y curiosos. Pues ahí tenéis un dato curioso. Si os gusta, dejar un like al vídeo, suscribiros y dejar algún comentario, ya que estamos, que no cuesta nada, que es gratis y que sois muy baguetes para esas cosas, ¿eh? Hay que darle Y amor que al canal. Hitchcock estaría suscrito ya. Ya estoy suscrito, obviamente. Joder, que sí estaría suscrito. Hombre, Y estuviera con vida. O sea que a mí me flipa muchísimo los pájaros. Creo que es de las primeras películas de terror que yo lo flipé mucho con el tema de que no utiliza música. No sé si os habéis fijado, pero no hay música en toda la película. Y acojona de una manera, te pone al espectador en una situación de vulnerabilidad tremenda y bueno, poco más que añadir a lo que ha dicho Alarne, como apunte eso, que para mí Los pájaros para mí es un top 10 en el cine de terror. Son películas referenciales, está Mm, claro, y queda bien añadir que a la audiencia de este vídeo que estamos tratando el cine de una forma, el cine de terror de una forma muy global. O sea, nos vamos a hablar desde la primera eso es. película a la última, porque aquí os vamos a dar una chapa impresionante. Nos encantaría
ya tendréis el siguiente especial de Halloween el año que viene y podemos continuar. O si os gusta el vídeo y nos lo dejáis saber con comentarios y tal, podemos hacer una segunda parte dedicada al cine de terror y a ser un poco más específicos. Pero eso ya está en vosotros que veáis el vídeo y si os gusta el tema lo comentéis y os invitamos a que dejéis un comentario diciendo, pues mira, sí, me gustaría una segunda parte, o pues no, me ha gustado este y ya está, o no me ha gustado el vídeo, lo que queráis. Y esto que ha dicho Alberto, que la película no tiene música, me ha venido a la cabeza hace poco, como sabéis, yo soy, además de cinéfilo, soy un jugador de videojuegos empedernido también, y esto me lo he encontrado en un juego de lo que ha dicho Alberto, me ha venido a la cabeza porque es espectacular lo que ha dicho. Cómo generar tensión sin música. Es algo que la gente dice, ah, es una tontería. No, no es una tontería. Hay No. un juego de From Software, que es para mí una de las obras maestras del mundo de los videojuegos, que se llama Bloodborne, ¿vale? Bloodborne tiene una ambientación barroca, es un juego de terror bastante jodido por la ambientación y tal, y no tiene música el juego. O sea, es de los pocos juegos que yo me he encontrado de terror que no tiene música. Tiene música en muy pocos momentos y normalmente suele ser cuando luchas contra un boss final, contra un jefe final. Ahí sí le ponen. Pero el resto del juego, toda tu aventura es sin música. Y coincido con lo que dice Alberto porque yo lo he jugado y lo suelo jugar los juegos de terror con auriculares para no molestar y vivir más la experiencia. Y te angustia. El hecho de no tener una banda sonora que te acompañe te angustia porque escuchas lo que realmente está pasando. Y de hecho Escuchas, tiene dime, dime. tiene muchísimo mérito porque solamente hay que ver en casi todas las etapas del cine de terror, desde, bueno, evidentemente Nosferatu porque es una película muda, pero luego, por ejemplo, en Universal, en las películas de Drácula, el sonido es muy importante. Luego ya si nos vamos al Tubular Bells del Exorcista, si nos vamos a la banda sonora de Tiburón, si nos vamos a esas bandas sonoras de Wes Craven, los sonidos ahora del cine moderno de terror que utiliza sobre todo Eggers, tan chirriantes Mm. y que te vuelan tanto la cabeza, es un recurso súper recurrente para el cine de terror y que Hitchcock mm, decidió prescindir de él Y le y quedó de puta madre. salió victorioso, pero vamos, salió Además, manteado por la por la plaza. Vamos. crítica, sí, 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 salió en sí, volandas. Además, has sí, dicho sí. una cosa que es muy curiosa y has chocado dos contrastes, ¿vale? Esto es como una lucha de Son Goku con Vegeta cuando se tiran el Kamehameha, que impactan. Como Hitchcock, es una buena analogía para lo que voy a decir, como Hitchcock consiguió crear tensión sin música y cómo Spielberg con música consiguió generar tensión con la música de Tiburón. Todos recordáis la banda sonora de Tiburón. Eso ponía los nervios. Cuando estabas viendo la película y solo se veía el mar y se empezaba a escuchar esa banda sonora, ya algo dentro te empezaba a hacer run run que decías, hostia, va a pasar algo. Y hasta que no El mar pasaba, se hacía, el mar se hacía pequeño. exacto, hasta que no pasaba, a lo mejor pasaban 5 minutos y te angustiaba cada vez un poco más y es como chocan, ¿no? Los estilos, los contrastes de un director con otro. Yo creo que Bueno, y ya, después. Di, di, sí, di, sí, di. Juanma. No, no, di, di. No, no, iba a decir que ya, pues aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues ya nos fuéramos un poco ya a los 70 que yo creo que fue, a ver, para mí, lo comentaba antes os de récord, para mí los 70 es la época más relevante del cine de terror, sobre todo por dos películas, por El Exorcista, que para mí es la película que marca los cánones del terror moderno. De hecho, para mí es la mejor película de terror. Nunca se ha llegado a superar y para mí nunca se superará. Pero bueno, Hay una eh, ecuación que lo corrobora. hay una ecuación que lo corrobora, madre mía. Pues ahora nos cuentas eso, Alarne, porque Eso puede al ser final interesante. siempre consigues demostrar los hechos empíricamente, ahí científicamente. Y ya termino, para mí la otra, bueno, La Matanza de Texas es muy importante porque es Yo la creo que eso primera serie. merece que lo hablemos después del Exorcista. Yo creo Sí, que eso merece que sí, entremos un poquito más en detalle porque La Matanza de Texas sí. abrió la puerta a lo que son los slashers de los Exacto, es lo que iba a 80 y comentar, 90. que luego dio paso pues, a todos los slashers 80, sobre todo de los 80, Wes Craven, Carpenter, etcétera. Eh,
y Tiburón. O sea, El Exorcista por el impacto que tuvo como terror puro, porque es una película que da terror, que A da mí, miedo. O sea, a es una mí, a película mí me da miedo, ¿eh? O sea, todavía me da miedo. todavía da miedo. Es una película que todavía da miedo al espectador moderno que ha visto ya todo y ve El Exorcista y te da miedo. Para mí es insuperable. Y luego Tiburón. Eh, Tiburón es como el primer blockbuster de Es terror. el primer blockbuster de terror. Es el primer blockbuster de terror y crea prácticamente el género de blockbuster este veraniego, ¿no? O sea, fue como eh, de repente una película de terror número uno en taquilla, pero a lo bestia, superando a las demás. Y bueno, por no meternos en que para mí es una obra maestra absoluta. O sea, lo que consigue Steven Spielberg con cuatro personajes y haciendo de un espacio inmenso como es el mar, que un espacio claustrofóbico, Y a la eh, luz del día, y a la luz del día, que fue también efectivamente las primeras películas de terror que era la luz del día, y la escena final es alucinante, o sea, es increíble. Y toda la película es acojonante porque es que consigue crear del espacio más grande que hay en el mundo, Sí, algo muy... consigue, sí, consigue crear claustrofobia. total, Entonces, sí. bueno, para mí son, es la época más importante para mí, sobre todo por estas dos películas. Y, y luego, pues, la Matanza de Texas, pues, luego ya dio paso, pues, Y a... aquí haremos, lo digo para los espectadores, aquí hablaremos ahora un poquito más tal vez de Tiburón y de El Exorcista, porque son dos películas que pararon el tiempo en lo que viene a ser el cine de terror, dieron mucho que hablar. Y luego, como dice Alberto, entraremos en los slashers, que es, yo creo que merecen un poco de nuestra atención porque realmente abrieron unas puertas que ya no se han cerrado nunca más en el cine de terror. Es decir, todo el cine, si hablamos de los últimos 20 años, está lleno de slashes, el cine de terror, y de cosas muy parecidas. Entonces, yo creo que además quiero añadir una cosa, tenéis que ver Tiburón y tenéis que ver El Exorcista, porque entonces entenderéis a lo que nos estamos refiriendo. Pero si veis El Exorcista, no seáis cabrones y ver la versión del director, el corte del director, por favor. Sí. Y Alberto y Alazne estarán de acuerdo conmigo. Ver el corte del director, por favor. Sí, porque tiene una escena que es terrorífica, en el corte del director, que es la Sí, escena yo del me cago Pino encima cada vez Puente, que la veo. que madre mía. Cuando tuve la suerte de verla en el cine cuando la repusieron no sé si por el 30 aniversario o Sí, así, exacto. y joder, yo es que A mí me me pone cagué. los pelos de O punta, ¿eh? sea, O sea, Sabéis esa que es, es- escena, es una gimnasta, ¿no? No voy a decir la escena la que la hizo. O sea, la doble de la protagonista es una gimnasta muy famosa, porque era la única capacitada de hacer eso. Entonces ahí os dejo ya joder, la sí, sí. intriga para que la veáis. Y si os gusta la película, os suscribís al canal. Y si no, también y os si no, suscribís. también. Exactamente. Y un dato Sí, curioso que sí. aquí en España tenemos la costumbre de cambiar los nombres de las películas como nos sale del Arco del Triunfo. Tiburón realmente no se llama Tiburón, la película se llama Jaws, que significa mandíbula, y es un dato curioso que debe de saber todo el mundo, pero yo lo digo ahí. Pero aquí Mandíbulas es un peliculón de un cocodrilo. Sí, 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 es una de esas pelis de... es la de la sexta a las 6 de la tarde. Sí, sí. Bueno, Sale Steve Urkel ahí haciendo de comandante de las Fuerzas Armadas. Arazne, hace un momento nos comentabas que hay una ecuación matemática que demuestra que nunca se va a replicar el exorcista. Yo creo que tanto a Alberto como a mí, por lo menos a mí, yo me imagino que a Alberto también, Sí, ha sí, por generado favor. una curiosidad eh, que lo tenemos que saber ya, porque lo tenemos que saber ya. Así que ya puedes explicarnos cuál es esa ecuación matemática. Pues un señor, imagino que estaba muy aburrido, inventó la fórmula para saber cuál era la película de terror más terrorífica de la historia, ¿no? Basándose en un montón de factores, no me acuerdo de todos, pero pues yo qué sé, la música, cuántos personajes hay, yo qué sé, pues sangre, todo eso que te genera tensión en una peli de terror, pues basándose en todos esos factores,
creó una fórmula, la que ha salido de los Un huevos, algoritmo humano. básicamente. Sí, básicamente. Y cayó en conclusión de que El Exorcista era la peli más terrorífica de la historia, seguida por Tiburón también. Sí, es que somos unos Y cracks. no me acuerdo cuál es más, pero sí que tenía un montón de factores interesantes. La fórmula la tengo por ahí, creo que la tengo en el Instagram. Ya Pues os luego Pues enviaré. nos la pa- esa fórmula, si la tienes, me haces captura de pantalla que cuando la añadiremos aquí al vídeo, para que la gente la vea. Sí, y luego nos la pasas para que cuando alguien, que normalmente nadie suele decir lo contrario, diga que El Exorcista no es la mejor película de la historia, A pueda ver, decir, al final son es factores la mejor película. bastante subjetivos, ¿sabes? Pero bueno, pero Sí, yo lo que El lo iba a decir. Exorcista es la peli más El terrorífica Exorcista y punto. es la mejor y punto, pero ya si puedes apoyarla sobre numéricos, pues mejor Eso, todavía. exactamente. Todo con base científica es mejor siempre. Hay que. Siempre, siempre. Y el- el- luego ya, perdona, ya por terminar con lo del tema del exorcista, yo antes después de ti habla, añadiré una cosa más sobre el exorcista y ya cambiamos de tema. vale, eh, ya fue la primera peli que a colación de lo que hablamos también os de récord, que en los grandes premios y tal siempre han sido como muy ignoradas, fue la primera película que empezó a recoger premios como película. De hecho, ganó todos los premios como película y como director, menos el Oscar. Que el Oscar ya sabemos que eh, tiene fobia a las películas de terror. Eh, pero bueno, rompió también en ese sentido. Se empezó a tomar en serio también el cine de terror como cine, como buen cine. Mm, Exacto. Eso es muy importante. Y también a las actrices, sobre todo, que son las que más brillan en género para mí. Eh, la chiquita que hacía de Regan, también Sissy Spacek con Carrie, que también estuvo nominada al Oscar y demás, que, pero ahí se sentaron las bases un poco de cómo tomaba más en serio que ya Giscos con los pájaros y con Vértigo, como dice Alarne, lo hizo, pero aquí hablamos de algo menos no sé cómo decirlo, menos de autor, más de género que de autor. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. sí, sí. Pues eso, El exorcista yo... tiene muchos detalles que se podría hacer un vídeo realmente Buah, analizando el exorcista tranquilamente. hacer 3 vídeos. Sí, fue la primera película, además, de terror, si no me equivoco, que llevó el género a lo que viene a ser. eh, Hay una mosca por aquí. A lo que viene a ser el mundo del show también, porque si no me equivoco, cuando se estrenó El Exorcista aparcaban ambulancias en las puertas de los cines para Mm, generar esos nervios y ese estado de decir, hostia, ¿qué me estoy metiendo a ver? Y luego, en el punto que tú decías de las premiaciones, El Exorcista obtuvo un montón de premios y nadie se paró a pensar, sí, estuvo muy bien la caracterización de la joven Regan como un ente demoníaco, pero nadie valoró el trabajo que se hizo con Max von Sydow, que consiguieron convertir a uf, un actor de unos 40 años en un anciano de casi 70 80 años. Y eso impresionante. nunca se Mm, comenta, eso se comenta siempre la caracterización de Reagan, todo muy bonito, eso está, a ver, es espectacular, pero el trabajo que se hizo con Max von Sydow es de otro nivel, porque tú lo ves y te piensas que es un anciano, y luego ves un documental del Exorcista y ves que ese tío tiene 40 años y dices, estamos todos locos, ¿eh? O sea, el trabajo que han hecho es espectacular en esta película. Total. Luego están las curiosidades de la película maldita, que pasaron un montón de Bueno, cosas, eso sí que da para un programa. pero Eso sí que da para es un programa. interesante también, o sea, a ver, Es muy interesante, en Cine muy Experience interesante. no sé si creemos en fantasmas, aparte de los políticos de nuestro país, pero ahora me tira el vídeo para abajo YouTube. Pero sí, esto está controlado por las puertas giratorias de Pedro Sánchez. Pedro, suscríbete, por favor. Eh, Ahora me salta una notificación. ¿Te imaginas, Pedro Sánchez, suscriptor de Cine Experience?
Mientras no sea Abascal, tú no te suscribas, a ti no te quiero ni ver en Cine No. Experience. No te queremos. Ya me he ido, no sé ni de qué estaba. Esto es lo que es Cine Experience, amigos. Suscribíos porque estos momentos solo los vais a vivir aquí, ¿vale? Estar hablando de algo e irnos totalmente para otro sitio y hasta olvidarnos de lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de Max von Sydow en El Exorcista y hemos acabado hablando de Abascal, que quieras que no. O sea, no estaba preparado, pero Pero ha quedado bien. hablar del Exorcista y acabar A ver. hablando de Abascal, Para un vídeo quieras que terrorífico no, da, ¿eh? Joder, un que vídeo se de da. Halloween es un personaje curioso. Sí, sí. Y mira, todo el mundo hablando de Halloween, ya que estamos en un especial de Halloween, amigos, comentaros que el próximo vídeo en solitario de Cine Experience va a tener también un tema perturbador, ¿vale? Saldrá después de este. No sé cuándo exactamente, unos días después de este, ¿vale? Y no os lo podéis perder también porque va a traer polémica ese vídeo, va a traer cola. No os voy a decir de qué va, porque no me da la gana. Ya lo descubriréis cuando haga publicidad en redes. Que por cierto, no lo he dicho, seguid estas cuentas fantásticas en Instagram, a Filmas314 y a la habitación 237, que no tienen ningún tipo de desperdicio. Os voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo. Yo creo que podemos dar un salto aquí en el tiempo y pasar, que tampoco es un salto tan grande, realmente, No. a lo que viene, no, prácticamente 5 o 10 años. A lo que viene a ser la película que ya nombró Alberto varias veces, que abrió las puertas a un nivel de terror más, por decir de una manera, realístico, donde el miedo, el terror, no lo provoca un monstruo o una entidad demoníaca, sino que es un terror más humano, más, ¿cómo lo diría? Es un terror que es más real en el sentido de que ya todos sabemos que los vampiros no existen, además, o los monstruos, pero los psicópatas sí. Entonces, nos abrió las puertas a un terror más de algo que acojona de verdad, porque no te vas a encontrar en las escaleras de tu casa a Drácula, pero sí te puedes encontrar un pirado con un cuchillo que te intente matar. Entonces, por decirlo de una manera clara, es un terror más palpable, diría yo. No sé qué pensáis, que he hecho una descripción bastante correcta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. De hecho, la matanza de Texas abre un poco, bueno, abre todas las puertas a este género, ¿no? Abre el coto de caza. Hay también un montón de curiosidades de la matanza. Sí, hay también un montón de curiosidades, como que es una película que se hizo para blanquear dinero por una productora de dos mafiosos y de repente se encontraron con el número uno en taquilla, ¿no? Y no sabían muy bien no sabían muy bien qué hacer con la película. Pero bueno, sí, fue la película pues, que sentó la base sobre todo de cine de los 80, ya de eh, Pesadilla en el Elm Street, sin dejar de lado El Resplandor, que para mí es una película que está ahí entre esos dos tiempos, que es posiblemente la segunda o tercera película más relevante del terror. Eh, pero sí, luego ya pues llegaron nuestros queridos y amados slashers como Freddy Krueger, Jason, Michael Myers y demás. Y aquí pues pegaos un baño de nostalgia a vosotros, hablando un Buah. poquito de ellos. A mí Freddy es el que más me gusta, ¿eh? O sea, Freddy de es el todos puto amo. los asesinos en serie estos que tenemos de Michael Myers, Jason y eso, Freddy a mí me llega al A- corazón. O sea, me Adarne, parece... tienes que hacer alguna ecuación para demostrar que Freddy es el puto amo de los slashers. No hace falta ninguna ¿Vale? ecuación A para ver, demostrar, para no demostrar hace eso. falta porque... No hace Mira, ¿quieres? falta. O Perdón, sea, ¿eh? La de todo... ecuación Ay, fácil, perdón. la ecuación fácil, y luego ya dejo a Dafne, que es la matemática profesional. Robert Englund hizo todas las películas de Freddy. Ahí tienes la ecuación. O sea, exceptuando la última que se hizo, que fue otro actor, hizo todas las películas de Freddy. Y hace no mucho estaba viendo un vídeo, además, sobre el tema. Y después de la primera, la compañía cambió de directores, hubo otros directores que hicieron Pesadilla en Elm Street, pero siempre quisieron al mismo actor porque le puso un carisma y un cariño al personaje desde la primera película que consiguió llevar a Freddy Krueger
a otro nivel. Freddy Krueger es un ícono popular del mundo, ya no del mundo del cine, sino de nuestra cultura popular. ¿Cuántas camisetas hemos visto con Freddy Krueger? En fin, y fue gracias al actor, que lo puso en el cariño y la dedicación que le puso a un personaje que lo consiguió convertir en algo icónico. Por eso no hace falta ninguna ecuación, es simplemente el actor como con su No, no, cariño. el trabajo de Robert Englund es magnífico. En la primera película aparece muy poco, pero es que cuando aparece lo necesario, ¿no? O sea, cuando aparece, eh, es que es cuando mola la peli, ¿no? Sí, Tiene muchas sí. virtudes la película, en realidad. Pero Freddy Krueger al final es que es el punto de inflexión para que esa película sea lo que es, ¿no? A nivel, como bien dices, de cultura popular. O sea, al final es un killer que conoce todo el mundo. ¿Hayas visto Pesadilla en Elm Street o no? Freddy Krueger es icono, eso Sí, es exacto. evidente. Y además Total. me gusta especialmente porque del resto de asesinos de estos locos se puede huir, ¿no? Un Michael Myers, un Jason, tú puedes cambiar de país y huyes de él, pero de Freddy no. Yo es lo Y mismo que iba a además, decir. Freddy juega con tu mente porque intenta que te duermas, pero tú no quieres dormirte porque sabes lo que te espera. Y aparte, me encanta ese humor sarcástico que tiene. No sé, le pone un toque de humor negro que no tienen otros killers de estos. Y yo es que, para mí, Freddy es lo más. A mí me encanta. Y creo que es de las películas de terror que vi de crío que, con la que más mal lo pasé. O sea, yo cuando descubrí Pesadilla en Elm Street, era pequeño, era un crío, no sé si tendría 10 años, y lo pasé realmente mal. Pero por el hecho de lo que has dicho tú, Alazne, de Jason Borges, puedes huir, te puedes ir, te dices, bueno, pues me voy a otro pueblo, pero de Freddy Krueger no puedes porque él vive en el mundo onírico. O sea, él está esperando a que tú te vayas a dormir para reventarte vivo. Y Y, y cuando no estás dormido, estás reventado. Porque Eso no exacto, puedes, es, exacto. eso porque no es. puedes, porque no puedes dormir. Y Entonces, el hecho de que nadie les cree, porque como no es real, nadie les cree. También ese mundo de los sueños que se crea como un mundo de fantasía en el que Freddy puede hacer lo que quiera. sí, No sé, es que me parece maravilloso. Y me encanta Wes Craven haciéndose homenajes a sí mismo en Scream, haciendo homenaje a Pesadilla en Elm Street la primera, porque es que prácticamente soy la misma película, pero con distinto asesino. Sí. Y todos esos homenajes a sí mismo y a Freddy, que se lo merece. Luego, Es- no hemos nombrado una película, pero estamos hablando de la época de los finales de los 70, 80, 90, y hay una película que creo que revolucionó también, en cierta manera, el mundo del terror y que no la hemos nombrado y que yo me he acordado y lo tenía en la cabeza como rollo Iker Jiménez, lo tenía aquí para decirlo. Eh, Mis analogías son impresionantes. in your Un hombre mind. lobo, sí, un hombre lobo americano en Londres, si no me equivoco. Sí, porque está Muy en buena Londres y en París. película. Esa película redefinió también una manera de hacer cine, porque fue muy famosa por los efectos visuales. La transformación del protagonista en hombre lobo es espectacular y pone la piel de gallina a cualquier persona. Pero también redefinió un poco y volvemos al tema de los monstruos de Universal. Volvió a darle vida a ese género cinematográfico que por aquel entonces ya la sociedad creía que estaba un poco abandonado. Sí, pasó con esa película y con la nueva versión de La Mosca, que para mí es mejor que la antigua, la Sí, de claro, la Jeff antigua es Goldblum. un pastelazo. Que también la transformación es brutal. O sea, es de los mejores momentos de cine de terror para mí, es Esa película repugnante, me marcó pero también. Ay, da sí, una sí, grima. normal, normal, porque da una grima espectacular. Eh, sí, y también nos dejamos por ahí hablando de grima, pues a Carpenter, que yo creo que sobre todo con La Cosa, eh,
nos vino a traer también un poco ese terror de vísceras, ¿no? Pero Sí, terror aparte de de las vísceras y millones, psicológico también, ¿eh? Sí, exacto, exacto. aparte de las muchísimas virtudes que tiene la cosa, que para mí también está en un top 10 de las mejores películas de la historia de terror. Yo creo que con La Cosa podríamos ya encarar el tramo final del vídeo y derivar a lo que viene a ser un poco el terror actual, ¿vale? Pero repasando un poquito lo que consiguió la película de John Carpenter en lo que viene a ser el mundo del cine. Bueno, antes de terminar este especial de Halloween, vamos a hacer una paradita en el cine de John Carpenter, sobre todo en La Cosa, que fue The Thing, que fue una de las grandes producciones del director. Y esto, amigos, nos va a derivar ya al final del vídeo al terror más actual y a cómo ha influido un poco en la sociedad contemporánea. Eh, y, y con esto despediremos ya la sesión, así que vamos al lío. La Cosa, a mí es una película que me encanta, The Thing. Las dos, tanto la de Carpenter como el remake que se hizo, evidentemente la de Carpenter es mucho mejor por la innovación del cine, ¿verdad? De esas Hombre, y por, criaturas. y por Kurt Russell, tío. O sea, Exacto, pero no solo eso, sino que en esa época, cuando se hizo The Thing no, De claro. John Carpenter, cuando hacías una escena con una criatura tenías una posibilidad, porque era un animatrónico que lo ibas a destruir, porque en la escena lo tenías que matar o lo que fuera, y si salía mal, la cagabas, porque no tenías otro. O sea, no es como en la nueva versión que es todo digital y que si te sale Así mal, pues es. ruedas de nuevo y ya está. Era una película muy arriesgada para la época, tanto en lo cinematográfico como en lo económico, porque son películas que se la juegan los directores y podemos decir que a Carpenter le salió bien y que consiguió una película que es un hito del cine. O sea, está al nivel de Psicosis, Los pájaros o El exorcista. Es una película que no Sí. envejece. ¿Alguna opinión? Ah, Yo estaba esperando a Lanne, vale, que yo estaba esperando a ti. Yo si quieres saber de la cosa, como ¿eh? yo es que me estoy quedando congelado, No pasa como nada. Jack Luego ahí Torrance. en la edición ponemos eso de una eternidad más tarde y ya está. Hemos sabido de la cosa que están ahí en la Antártida y te has quedado de lado. Sí, sí, sí. Me he quedado congelado. Hemos hablado de Resplandor muy por encima, que igual, es que este vídeo, claro, tenemos que hacer 3 vídeos de esto, porque solamente hablar del Resplandor ya nos lleva un Yo programa lo he entero. dicho, si Entonces, y lo hemos quieren otro pasado ahí muy vídeo por encima. referente, si quieren otro vídeo que hablemos de cine de terror, lo dejáis en la caja de comentarios y hacemos otro capítulo de cine de terror, no tenemos ningún O problema. 2 o 3, no pasa O nada. dos o Sí, tres, porque pero nos dejamos al final muchísimo por el camino, claro, en el Sí, vídeo. Te dejas, pues eso, te estás dejando el Resplandor, por ejemplo, que es seguramente si hablas con la gente te va a decir, o sea, va a estar entre El Exorcista y El Resplandor, la mm, mejor película de terror de la historia para casi cualquier aficionado al cine y no aficionado, muy, muy aficionado al cine. sí. sí, Es yo que coincido. Resplandor, es que Kubrick. Sí, a pesar de que no tiene nada que ver con la novela, yo siempre lo he dicho, es una de las grandes obras de terror que se ha hecho. Es espectacular y bueno, pues ya con las locuras de Kubrick, de cuando metió el plano frontal que solamente se podía grabar fijo, pero lo metió en movimiento, De hecho, fue el, la el persecución del descubridor del Steadicam. laberinto, efectivamente, pues el Steadicam en movimiento, en la persecución por el laberinto, bueno, luego ya eh, no hablamos ya de Jan Nicholson, de Shelley Duvall, de todo, o sea, la- igual los colores, los planos, la geometría técnica, es una locura, juega con todos los elementos del terror posible. O sea, Sí, eso sí que es una mezcla entre un tío real que está zumbado, lo sobrenatural.
lo Ahí, técnico, ahí hay que los puntualizar, ¿eh? colores. Ahí ¿Por hay qué? que puntualizar, porque en la novela el tío no está pirado desde un principio, sino Sí, que bueno, pero va me convirtiendo. refiero, pero me refiero a lo que tú comentabas antes de que ya son personajes, son personas. O sea, Exacto. no es un ente demoníaco, ¿no? Eso es. Entonces, pero Kubrick lo abarca todo en la película. O sea, abarca lo Sí. técnico, abarca todo lo bueno del cine de terror, lo abarca con El Resplandor. El Todo lo tema, bueno. lo que pasa que ahí entraríamos en otro dilema. Yo me he leído el libro y he visto la película y realmente en la película el villano es una persona, que es lo que yo decía antes, pero realmente en el libro no, el villano no es una persona, sino que el villano es el hotel, realmente en el libro. Lo que pasa Es es que, el claro, hotel. ¿cómo puedes resumir y sintetizar un libro de un maestro del terror como Stephen King, como es el libro del Resplandor en una película? Claro, muy difícil. Ujú. De hecho, Kubrick le dijo al guionista, mira, todo lo que a ti te parezca lo quitas del libro y ya está. Compraron una copia del Resplandor y el guionista fue arrancando páginas. Dijo, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Sí, lo que va haciendo con el hotel es pues, que va introduciendo elementos de terror del propio hotel, ¿no? Que son casi como personajes, como, no es por hacer spam de mi cuenta, pero como la habitación 237. No, aquí se puede hacer spam de todo. eh, Vídeos a YouTube que y que las es otras dos un, cuentas. que es un personaje más, o sea, al final de la película, ¿no? Y, y bueno, pues ya habiendo hecho un recorrido ya por todas estas décadas, a colación de lo que decía Alanne con, con el tema de Wes Craven, yo creo que luego ya en los 90 eh, posiblemente la película que rompa sea Scream. Sí. Qué maravilla de película. La última no la he visto, ¿eh? Es de mis slasher favoritos, Scream, pero con diferencia. Y Igual es Scream, porque es de los primeros slasher que vi también, porque la estrenaron en el 97, 98 por ahí, ¿no? Que es más o menos cuando yo empecé a ver puñaladas. Y, y la verdad que todos esos homenajes al cine anterior que había hecho él mismo y otros directores que se habían pues arriesgado con los slasher, ¿no? Y además también te abre las puertas a todo los nuevos slasher que hicieron así más modernos, en donde el asesino ya no era un tío súper zumbao, porque sí, ¿sabes? Tenía como un motivo, aunque bueno, a ver, que está zumbao igual, sí, pero tenía un motivo. pero tiene un motivo. Y no sé, es que para mí Scream, a mí me gustan todas, de Scream, o sea, no, ahí sí que Además, no tengo problema, pero la primera, pues obviamente es la mejor. hombre, La cuarta me gustó mucho, la cuarta me gustó muchísimo, y la además, quinta, la verdad que me Scream, gusta. Scream llevó el género de terror a otros géneros también, porque si no me equivoco, la primera película de Scary Movie, que es una parodia al cine de terror, la mayor parte de la película Sí. está inspirada en Scream. Y es una maravilla. Sí, es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, Scary Movie. Hostia, tenéis que ver Sí, sí, Scary Movie. luego ya el terror pues se fue, eh, se fue colando en otros géneros, ¿no? Por lo que dices en la comedia o En la en la animación. animación, por ejemplo, que, bueno, sí que es verdad que ya en los 80 bueno, realmente desde los principios de la animación siempre se ha jugado con el terror, pero, pero cuando tuvo una relevancia potente ya, quizá fuera con Pesadilla antes de Navidad, ¿no? Que yo creo que que bueno, que curiosamente en taquilla fue un fiasco esa película. Lo que pasa es que ahora, pues, es la película de stop motion más famosa y una de las películas de animación más famosas y más queridas de todos los tiempos. Pero yo creo que ahí se rompió también el terror echó a andar con el cine de animación. Sí, exacto. Y de ahí derivó
de Pesadilla antes de Navidad, luego tuvimos la película, no me voy a acordar, La Casa Encantada, de animación, si no me equivoco, es de Pixar también, que es esa película, el final de esa película es muy jodido, ¿eh? Cuando la casa se descubre que la señora, bueno, ahora voy a hacer spoiler, pero si no habéis visto esa película, es cuando se descubre que la mujer está enterrada en la casa y la casa se convierte, bueno, esa parte de la película es bastante, bastante creepy, realmente. Y Coraline, Los hostia, mundos de Coraline, que yo Frankie Wee también. Coraline Buah, me la Coraline. puse para ver algo así, dije, va, parece esto que va a estar entretenido. Hostia, me acojoné, ¿eh? Sí, es como cuando yo Pues, le puse a mi sobrina la de la guerra de las salchichas. Dije, hostia, no, esto no es para mi sobrina, ¿sabes? Dije, mierda, quita, quita. A ver, Coraline da mal rollo. Sí, Coraline sí, da mal está rollo. muy, A o mí muy sea, mal. los ojos de botones, o sea, por que favor. que es del mismo director que Pesadilla antes de Navidad. ¿Tim Burton? No, Tim Burton es el productor. No, pero Tim Burton es No el recuerdo el director nombre. también de Pesadilla antes de No, Navidad, si no me equivoco. no, no. Es Henry Selick, creo que se llama. Que hizo James el melocotón gigante, Ay, Hostia, me Pesadilla de qué Navidad y encanta, buena. Coraline. me encanta James y el Las melocotón tres son gigante. magníficas. Las películas de animación que ha hecho Tim Burton, que son suyas dirigidas, fue Frankenweenie, el corto, que luego hizo la película, eh, y La novia cadáver. Qué buena película también, La novia cadáver. Que mucha Espectacular. gente corre el rumor de que pasa en el mismo universo que Pesadilla antes de Navidad. De hecho, el Bueno, perro de Jack Skeletor es el mismo perro sí. de la novia cadáver. Por eso hay esa teoría conspiranoica de que pasan en universos, en el mismo universo. Pues sí, y luego ya pues con Scream yo creo que llegó el terror este teenager, ¿no? Luego Sí. llegó Sé lo que hiciste ese último verano y luego llegaron Destino Final y algunas sagas bastante infames, pero Destino Final para mí es un peliculón y no hay más que hablar. sí. Destino final a mí me vale, o sea, es algo que A mí me encanta, es un placer culposo. la uno me encanta y a partir de la 4 o sea, es basura, pero, o sea, yo es algo que no le pido más y me vale, o sea, Exacto, es es que como no le la pido purga, más. lo mismo, es que me vale. Ay, Exacto. Dios Además, mío. tiene una cosa muy Me- característica, que tú empiezas a ver una elaboración de una escena de cómo va a morir el protagonista y luego muere porque se le cae un clavo en la cabeza. O alguna chorrada así, ¿sabes? Como sabía yo que Alan iba a sacar la purga a colación. La purga es... ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía que iba a sacar la purga? Al final Había que hablar de la purga. voy a aparecer el puto bollero al final. Va a va a aparecer el hater del grupo. La purga Pero, es hostia, una con la buena purga. premisa muy mal desarrollada. Oh, la premisa es excelente. La Sí, la película es verdad que una sí. infamia. O sea, el guión es muy malo. Muy malo. Y Sí, sí. bueno, ya como quería Larne que soltara el hate, pues ya hate soltado. Ahora Así de gratis. yo hay que nombrarlo porque ya nos estamos yendo a lo que es el terror actual y Alberto, si no lo dice, explota. La Santísima Trinidad, ¿no? Podría ser La un Santísima referente Trinidad. que estamos hablando de Jordan Peele, ¿no? Ah, Jordan Peele, Ari Aster y Robert Y Eggers. Bueno, Robert Eggers. primero un paso muy rápido para mí, para un director que a mí particularmente no me gusta porque es el rey de los jump scares, del cine de sustos, vamos, James de Wan, toda la ¿no? vida, que es James Wan. Sí, a Pero mí particularmente no me gusta. yo no lo Y comparto, ¿eh? James Wan sabe me vais hacer... a darme un segundito. sí, sí. Bueno, aquí luego corto y lo empalmo Mm, cuando aparezca y ya está. Yo no coincido, con lo que dice de ¿Qué ha James hecho Wan. James Wan? Sí, yo creo que usa muy poco los jumpscares. O sea, los usa, pero los sabe utilizar de una forma muy correcta. Ah, hostia, es el de Maligno. Uf, Claro, es el del expediente uf, Warren. Chicos, lo uf. siento. Es que se Ay, iba a poner mi perra a ladrar No pasa y... nada. Aquí corto cuando te has ido y vuelvo Sí. ahora y ya está. Bueno, Decía pues que, eso. decía que yo no coincido del todo contigo en lo de James Wan. Sí que usa mucho jumpscare, pero tiene una habilidad que pocos directores de terror yo les he visto, pocos directores modernos, que hasta que te lleva el jumpscare, te consigue atrapar con una tensión
Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que creo que alguna vez lo hemos hablado aquí. En Expediente Warren, que es de James Wan, eh, la escena del pasillo. La escena del pasillo es un ejemplo clarísimo de la forma que tiene él de dirigir. O sea, él enfoca A la mí es la cámara, película que más me gusta suya, ¿eh? es que Expediente para Warren. mí es un peliculón, ¿eh? Y Cuando él, conste que yo no digo que James Wan sea un mal director de terror, ¿eh? Porque me parece un director que domina el género de una manera excelente. Digo que para mí, o sea, que no es un género que a mí me apasiona, o los planos de fondo con elementos al fondo que dan miedo, sombras, etcétera. No es un cine que a mí, no es un cine de terror que a mí me guste demasiado. Eso no quita que James Wan sea un referente absoluto del cine de terror y haya dominado el género durante casi 2 décadas, él solo. A mí me sí, encanta Saw, ¿eh? buah, Es que Saw es otra liga. Sí, Saw sí, es sí, otra sí, sí. liga. O sea, Es otro nivel. sí, sí, sí. Es otro nivel Y y fue muy luego, innovadora cuando se presentó la premisa total. de Saw, el juego del miedo. Sí, Si sí, sé sí. que hay Y, algún espectador de México, el juego del miedo. y no sé si es la última que ha hecho James Wan, no sé si ha hecho más a partir de ahí. La de Maligno, me quedé en puto shock al final de la película. O sea, A mí también me... no creo que la vuelva a ver porque es de lo más turbio que he visto, pero en mucho tiempo, y me dejó una angustia terrible. A mí Maligno me aburrió muchísimo hasta los últimos 15 minutos cuando se vuelve Sí, loquísima la película y Jay Wan dice a tomar por culo. O sea, se pero marca a un tomar por Carpenter, culo. sí, sí, se marca un Carpenter que es divertidísimo, pero durante el resto de la película me parece un rollo, porque me parece que, a mí, particularmente, me parece que va muy a lo efectista. Y sin embargo el final me pareció magnífico. Pero bueno, y luego, durante esta época también, lo que lo petó muchísimo fue el cine japo, que esto sí Sí. que es No un... hemos hablado y el cine japonés, yo tuve mi primera experiencia con ese cine, o sea, mi mala experiencia me refiero de estar 4 días sin dormir, prácticamente después de ver La Maldición, Sí, La Ju-On. Maldición, que la ves ahora y bueno, envejeció un poco regular. Sí, Yo pero la vi hace poco, pues yo me acuerdo, hombre, pues la vi de más jovencillo y sí que de Ring, La Maldición y tal, me dieron algo de grimilla. Tampoco es un cine que a mí particularmente me entusiasme dentro del terror, pero sí que es verdad que entre ese cine y el cine de James Wan estuvieron dominando el género durante prácticamente 2 décadas, Mm. sí. hasta que llegó pues la Santísima Trinidad. Y antes de ir a la Santísima Trinidad, y yo creo que con eso podemos dar por terminado el vídeo, porque la Santísima Trinidad, como bien dice Alberto, ya nos deriva al cine de terror más actual. Hemos obviado una película que yo creo que también redefinió el terror, y es la adaptación de la novela de Stephen King, It. Es una película de De terror, acuerdo. sobre todo la primera, que no era una película, esto mucha gente no lo sabe, Ya iba a era una ser miniserie, una sí. miniserie porque como película iba a ser muy larga, eh, pero es una película que redefinió el género totalmente y es un libro muy difícil de adaptar. Pero más que ya, como hemos pasado esa época, yo quiero recalcar la nueva, la versión de Andy Muschietti. Para mí es una película excelente. O sea, A mí me encanta. A a mí me mí, flipa yo soy también. muy fanático de Stephen King. De hecho, actualmente, como no sé si la gente habrá visto alguna historia, los que me siguen en Instagram, estoy volviendo a releer It, ya que valga la redundancia. Es un libro muy difícil de adaptar. Muy difícil de adaptar porque tiene muchos saltos en el tiempo. De repente estás leyendo un capítulo que pasa en el 84 y en el siguiente estás en el 58. Si no estás muy atento, te puedes perder muy fácilmente. Y creo que se hizo un gran trabajo adaptando la película al cine. Andy Muschietti y la hermana, que es productora de la película, si no me equivoco, es la productora, hicieron un grandísimo trabajo. Y tanto como las actuaciones de los niños en la primera parte de la película, Mm. como la de los adultos en la segunda, que me parece una decisión tan acertada no haber cogido a titanes de la actuación y solo haber cogido a uno como James McAvoy, que sea el referente como para que te llame la atención el cartel, es Bueno, una... y a Jessica Chastain también. sí, también. Pero, por ejemplo, de la segunda parte de It, el que roba la peli es Bill.
Bill Bill Hader se Skarsgård. llama, ¿no? ¿Quién? ¿El que hace de payaso? El que hace, no, Ah, el que hace del gafotas. sí, Sí, de Richie Toffin. Sí, efectivamente, que es el que hace la serie Barry, Exacto, el humorista. que sí, es hace verdad. un papel espectacular. O sea, em, y estoy de acuerdo contigo. La adaptación es magnífica, es un libro muy difícil, es de mis novelas favoritas, si no mi favorita, de terror seguro, porque luego incluso el propio Pennywise es muy difícil de adaptar porque es como lo define muchas veces el libro como un olor, como una atmósfera que en Derry, ¿no? No como el payaso en sí mismo. Exactamente. Entonces, es muy difícil porque es un libro que genera mucha atmósfera, pero luego por otro lado está la transformación de Pennywise en payaso y tal, que para mí aquí la caracterización es magnífica y Bill Skarsgård está increíble. Al igual que Tim Curry en la primera película, pero aquí la caracterización me parece mucho más seria y me parece Sí, mucho mejor La para gente mi lo punto de criticó vista. mucho a Bill Skarsgård y me parece muy injusto. Me parece espectacular lo que hace. a mí Además, también. Es un un dato trabajazo. curioso, que yo soy el de los datos curiosos, un consejo de bricomanía, pues lo mismo, un briconsejo de cine. Cogieron a Bill Skarsgård porque era capaz de mover un ojo para cada lado. No sé si lo sabíais. Ah, pues no. Tiene un problema en la vista que consigue, de hecho, en la película, cuando él mueve un ojo para un lado y para el otro, no es CGI, lo está haciendo él de verdad. Sí, sí, hay escenas, joder. Bueno, la primera escena ya cuando está en la alcantarilla, la más mítica escena de Sí, It. yo la fui a ver al cine, la primera, y ahora que dices esa escena, cuando llegó esa escena, yo estaba sentado y digo, bueno, vamos a ver, porque yo soy muy fanático de esto. Y yo cuando vi esa escena me senté bien y dije, bueno, vamos allá, ya estoy preparado. Porque esa escena es Me pasó lo mismo. espectacular, es Me espectacular pasó la escena. exactamente igual. Esa mirada de Bill Skarsgård con que de repente con un ojo mirando a Tudela y otro, La o Cuenca, sea, oye, a Cuenca, un saludo a los eh, tuledanos, a ¿no? los Tudelanos. tudelanos y a los conquenses. Sí, una gran película. Sí, Sí, te además, Bueno, frotas las manos y dices, venga, sí, sí, empezamos. se sí, viene lo bueno. Andy, te quiero Se desde vienen aquí. cositas. Vamos se vienen a, cositas, hay que decirlo en cada programa. sí, va a ser nuestro latiguillo, nuestro chascarrido se vienen cositas. Suscribíos, que Sí, se sí, vienen cositas. Vamos ya a la Santísima Trinidad para cerrar este vídeo, sí. que ya nos puede llevar al terror moderno. Ya vamos a dar un salto de 20 años, 20, 30 años, y vamos ya al terror más actual, más también psicológico, podríamos decir, que es como vendría a ser el cine de Robert Eggers, Sí, de De Jordan Pil. Peele. Jordan Peele, para mí es un director que ha conseguido mezclar terror, eh, tensión racial y terror psicológico en un universo cinematográfico, y para mí eso es asombroso. bueno, de hecho Jordan Peele, cada película suya es un universo cinematográfico. O Total, sea, sí. Get Out es un universo, Nosotros es un universo y Nope Y es no. otro. Y, y ahora pues el cine que está imperando es el cine que utiliza el terror como casi algo circunstancial, ¿no? O sea, para contarnos otras historias. Por ejemplo, a Robert Eggers pues le flipa hablar del rollo mitológico, em, pero también mete un castigo psicológico, por ejemplo, en El Faro, brutal para el espectador. Eh, Ari Aster, pues un poco parecido. Ari Aster también estuvo jugando sobre todo Hereditaria es magnífica. Toni Collette Hereditary a mí me es voló una la cabeza. diosa en esa película, que es a lo que íbamos antes de cómo ignoran al terror en los grandes premios, ¿no? Que Toni Collette no estuviera nominada a ningún gran premio, o Lupita Nyong'o, por ejemplo, por nosotros. Ya, A mí me parece un escándalo, porque es sí. que son dos trabajos increíbles. Eh, y lo que comentaba, pues Ari Aster, por ejemplo, en Midsommar, eh, se mete en terror de día, también, como lo que hablábamos antes Como un tiburón, sí. del tiburón, pero es todo muy, muy circunstancial, es todo muy,
muy psicológico y Jordan Peele pues hace lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Nosotros te habla de la lucha de clases, te habla de los problemas raciales de Estados Unidos y te habla de una infinidad de problemas sociales dentro de la sociedad americana con la premisa de una de una historia de terror. A mí eso me parece de una habilidad excelente. Y ahora todo el terror realmente está, casi todo, está yendo por ahí. Ahora pues están sumando pues a Alex Garland. Bueno, sobre todo esto está tirando de esto, sobre todo la productora A24, ¿no? Que es, Sí. yo Sí, creo que quien está arriesgando con este tipo de cine, que también pues produjo Lamp, bueno, produjo Men, eh, tiene pues infinidad de producciones que van en esta línea del nuevo terror que ya se está convirtiendo prácticamente en... Empezó como outsider y yo creo que ahora mismo ya se está convirtiendo en mainstream. Ya la última película de Eggers es una película de 90 millones de dólares. Nope es una superproducción en toda regla. Y yo creo que ya se está apostando a lo grande por este género y por estos directores, porque yo creo que el presente y el futuro del terror ahora mismo está ahí. sí. Y, y hay otro, y ya por terminar, hay otro director que jamás me acuerdo de su nombre, que es el director de Misa de Medianoche, de La Maldición de Hill House, que hizo Doctor Sueño. Ahora mismo Eh, tengo el nombre del director. sí, Es Mike Flanagan. Mike Flanagan, sí, 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 es verdad. que acaba de hacer ahora mismo el Club de Medianoche también. Pues que no en cine, pero en series, eh, hace exactamente lo mismo. O sea, utiliza el terror como premisa para hablar de la religión, relaciones intrafamiliares. eh, bueno, digamos que el rumbo del terror está yendo un poco por ahí, ¿no? Sobre todo a partir de, yo creo que las películas que fueron un poco pues las primeras películas de la famosa Santísima Trinidad, ¿no? Tanto Get Out como Hereditary como La Bruja. Yo creo que la que más arriesgó de largo fue La Bruja, Sí, yo pienso lo porque, mismo. Sí, porque no se había visto nada así, bajo mi punto Y de vista. el final de La Bruja me dejó loquísimo. Porque Es que no es te prepara brutal. en absoluto, no te prepara la película para el final. O sea, vas viendo una Claro. película que tienes que ser muy fanático porque es una película de terror, pero además, a su vez, es muy de nicho de terror. Es decir, Ujú. se te puede hacer incluso pesada si lo que eres fanático del terror tipo Freddy Krueger o Saw. Se te puede hacer sí, muy lenta, muy pesada, pero es que la última media hora de la película es Es espectacular. increíble, es Es increíble. espectacular. Mm, sí, sí. Y yo creo que a partir de ahí se abrió un nuevo mundo, un nuevo género dentro del género, Sí. que bueno, que ya veremos por dónde sale, pero de momento nos está dejando obras para mí fantásticas. O sea, Yo creo que nos hemos dejado muchas películas, mucho, pero esto es un especial de Halloween y hemos hecho un repaso, creo que bastante, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Un repaso bastante amplio. Pensábamos hacer un vídeo más corto, pero de 20 a 25 minutos, de dijimos. 20-25 minutos y vais a tener un vídeo de más de una hora desde aquí y creo que en nombre de los tres os damos las gracias a todos los que os quedáis viendo el vídeo hasta el final. Sabéis que los podéis encontrar en formato podcast para los que no podáis estar pegados a una pantalla y lo podáis escuchar pues yendo al trabajo, en el gimnasio o fregando los platos. Lo podéis encontrar tanto en iVoox como en Spotify. Eh, yo creo que aquí es un buen momento para dejar el tema y pedirle a la audiencia que si quiere más, que nos lo deje saber, que deje un comentario. Yo creo que hemos llegado hasta el punto de la Santísima Trinidad, como bien dice Alberto, y abre un nuevo mundo lleno de posibilidades al cine de terror. El cine de terror llegó en la década de los 20 de los 30 para quedarse, eso está clarísimo. El tiempo le fue dando la razón con los monstruos de Universal, las películas de Hitchcock, los slashers de los 80 y 90.
y el cine de terror más actual y más jodido a su vez, porque hay películas actuales que son bastante jodidas, ya no en el sentido de que te den mucho miedo, sino de que el cine de terror está haciendo una cosa que hace 30 o 40 años tal vez no hacía tanto, sino que es hacerte pensar, hacerte decir, hostia, esto puede pasar. El mismo cine de Jordan Peele, ¿no? Con Get Out. O sea, es una cosa que es espectacular. Yo lo único que voy a añadir es que cada uno recomendemos una película de terror, ya que esto es un especial de Halloween, pero sin explicar nada de la película. Simplemente decir el nombre y el que tenga curiosidad, que vaya y la vea y lo descubra por sí mismo. Y ya de ahí creo que nos despedimos. Y si os ha gustado el vídeo, ya os lo he dicho como 3 o 4 veces. Primero le dais al botón de suscribirse, porque si no, no os va a dejar escribir comentarios. Eso es mentira, pero bueno, si cuela, cuela. Y nos dejáis un comentario sobre qué os gustaría que tratáramos en un próximo vídeo de cine de terror o alguna cosa de estas. Yo voy a recomendar una película de terror que aquí no hemos hablado y que está muy en el nivel de- del cine tipo La Bruja, tipo Midsommar, eh, Babadook. No os voy a decir de qué va. Ninguno vamos a decir de qué va la película que vamos a recomendar. Yo recomiendo Babadook. Ahí lo dejo. El siguiente, Alan, Yo, Alazne. yo voy a recomendar un slasher. Es una peli que no es muy conocida, ¿vale? Es francesa. El director es Alexander Aja y la peli se llama Alta Tensión. No voy a decir nada de la No. peli, pero rompe bastante con los estereotipos del género, con una protagonista bastante fuerte y tiene un buen giro. Así que ahí la dejo. Alberto. pues yo voy a recomendar la última peli que me impresionó de verdad, fuera de las que hemos hablado, que es It Follows. Peliculón. Qué buena. Peliculón. No es excesivamente conocida, pero creo que es una película que tiene que ver todo el mundo. Mm. Y si mira, ya que estamos, voy a hacer un bonus de recomendación. Y como Alazne recomendó una película francesa, hay una película francesa que se llama Al Interieur, en el interior. Para los de la LOXE, que no lo entiendan, pues en el interior. Eh, Totalmente recomendable. No hemos hablado del cine de terror francés, del cine slasher francés. Creo que es espectacular y un día podríamos hacer un pequeño vídeo hablando de eso. Es Y una el Bueno, película muy jodida. incluso del cine actual francés, ahora por ejemplo con Julia Ducournau, ¿no? Del terror físico, Sí. por ejemplo, que tampoco hemos hablado. Pero bueno, ya hemos dicho que si os gusta este vídeo, que al final va a ser larguito, ante todo os damos las gracias por quedaros a verlo, porque os quedéis a verlo, perdón, que me he trabado. Yo me voy a despedir, pues diciendo eso, que dejéis un comentario y nos comentéis si os ha gustado el vídeo, que lo valoramos muchísimo. Ya habéis visto que contestamos todos los comentarios, que os suscribáis al canal, ¿vale? Le dais al botoncito rojo que pone suscribirse y le dais a la campanita. Nunca lo digo, pero darle a la campanita porque los interesados en nuestros vídeos tenemos una audiencia muy pequeña y YouTube es muy cabrón. Y no, si no le das a la campanita, no te avisa de que se va a subir un nuevo vídeo y entonces te lo vas a perder. Y si te lo pierdes, ya ahí ya te hemos perdido para siempre. Entonces, yo es lo que iba a decir. Me despido de todos vosotros con un feliz Halloween. Espero que paséis mucho miedo. Y nada, que se despidan mis dos compañeros y nos veremos pronto. Se vienen cositas. Bueno, pues Nada, igual. Bueno, Alanne, Dale, dale, luego digo yo. no, pues eso, que gracias por aguantar este vídeo de 25 minutos. Guiño, eh, guiño. y que paséis un feliz Halloween y, y le deis mucho al cine de terror estos Este fin días, de... porque este fin de semana y el lunes de Halloween, porque es el mejor plan posible. Mm. Sí, exacto. Así que muchas gracias a todos y a todas. Alazne, todo Pues tuyo. yo, nada, un placer teneros aquí otra vez, como siempre.
que paséis un feliz Halloween. Y nada, hacer un comentario así para como última cosa, decir que no hemos hablado de lo verdaderamente terrorífico que es Uy, Miguel Bosé. Miguel Bosé bailando en Suspiria, señores. Esa escena, eso es cine de terror. Es lo que ha redefinido al cine de terror. Y antes de que nos vayamos, Miguel chicos, Bosé, Miguel Bosé, mi alter ego. sí, sí. Antes, antes de que nos vayamos, no seáis cabrones, por favor, y no os disfracéis de Jeffrey Dahmer. No seáis un poquito de empatía, por favor, no os disfracéis de Sí. Jeffrey Dahmer, no seáis cabrones, no seáis malas personas y no os disfracéis de Jeffrey Dahmer. Que ese tío se comió a 17 personas, por el amor de Dios. Que estamos todos locos. Con esto además nos ponemos serios, porque Sí, no sí. tiene ni puta gracia. No tiene ni puta gracia. Y pensároslo de esta manera. Que aquí no os va a pasar, pero si vivís en Estados Unidos y veis a un tío que está disfrazado de Jeffrey Dahmer y sois víctimas de ese cabrón, ¿qué os haría gracia si a vuestro primo se lo haya comido ese desgraciado y veáis a un tío disfrazado? No, no os va a hacer gracia. Así que este último minuto que queda, no os disfracéis de Jeffrey Dahmer. Mira que tenéis disfraces para elegir, coño. No os disfracéis de Jeffrey Dahmer. De Miguel Disfrazados Bosé, De de Miguel Freddy Bosé Krueger. en o de Suspiria. Freddy Krueger en Suspiria, de Miguel Bosé en Suspiria o de Freddy Krueger, pero no os disfracéis de Jeffrey Dahmer. Y esto es todo por hoy. Os queremos un montón y gracias por aguantar por aguantarnos. En definitiva, que hacemos vídeos de 25 minutos, guiño, guiño. Amigos, nos vemos en un próximo vídeo de Cine Experience.